Cuando entré a la casa de mi hija Paloma sin avisar ese martes, la puerta estaba abierta y adentro solo había silencio. Un silencio pesado que me hizo sentir que algo estaba mal. Llamé su nombre. Nada. Avancé por la sala oscura, con las cortinas cerradas y un olor a comida podrida que me revolvió el estómago. Entonces lo vi. Carlitos, mi nieto de 7 años, sentado en el piso frío, con las rodillas contra el pecho, llorando en silencio. Tenía los ojos hinchados, las mejillas sucias de lágrimas secas, el cabello despeinado. Su pantalón estaba mojado porque se había orinado encima. Cuando me vio, levantó la cabeza y me dijo con una voz tan pequeña que casi no la escuché: «Abuela, tengo hambre». Le pregunté dónde estaba su mamá. Me miró con esos ojos enormes llenos de miedo y me dijo: «Se fue a una fiesta». Dijo que volvía en la noche. Pero ya pasaron muchas noches, abuela. Ya no sé cuántas. Fui a la cocina. El fregadero estaba lleno de platos sucios con moscas zumbando alrededor. Abrí el refrigerador. Casi vacío. Una botella de refresco a la mitad. Un yogur vencido. 2 tortillas duras. En la alacena solo había pan con moho y una lata de atún sin abrir. Me arrodillé junto a Carlitos y lo abracé. Olía mal. Estaba temblando. Tenía frío y hambre y miedo. Lo cargué aunque mis rodillas protestaron y me lo llevé a mi casa. Le di de comer. Lo bañé. Lo acosté en mi cama. Y mientras lo veía dormir, supe que algo tenía que cambiar. 2 días después, Paloma llamó. Su voz sonaba normal, irritada, como si nada hubiera pasado. «Mamá, ¿has visto a Carlitos? No está en la casa. Seguro se fue a buscarte». No preguntó si estaba bien. No preguntó si había comido. Solo preguntó si lo había visto. Como quien pregunta por un objeto perdido. Le dije que estaba conmigo. Me respondió con tono casual: «Ah, bueno, dile que regrese. Ya llegué». Le pregunté de dónde venía. Hubo un silencio largo. «De una reunión de trabajo. Tuve que quedarme más tiempo del que pensé». Algo dentro de mí se congeló. «¿Cuánto tiempo?», le pregunté. «No sé, mamá. 2 días, tal vez». Lo dijo como si nada. Como si fuera normal dejar a un niño de 7 años solo durante 2 días. Como si no fuera grave. Ahí fue cuando dije las palabras que iban a cambiar todo. «Carlitos no va a volver a esa casa». Paloma gritó. Me insultó. Me dijo que no podía hacer eso. Que era su hijo. Que yo no tenía derecho. Colgué el teléfono y con las manos temblando marqué otro número. El del sistema DIF. Hice la denuncia. Inicié un proceso legal. Pedí la custodia temporal de mi nieto. Sabía lo que significaba. Sabía que Paloma me iba a odiar. Sabía que tal vez nunca me iba a perdonar. Pero cuando recordaba cómo había encontrado a Carlitos, solo, asustado, con hambre, llorando en ese piso frío, sabía que no tenía otra opción. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Vino una trabajadora social a mi casa para evaluar si yo podía cuidar a Carlitos. Me hizo 1000 preguntas sobre mis ingresos, mi salud, mi relación con Paloma. Revisó cada rincón de mi casa, entrevistó a Carlitos, anotó cosas en su carpeta que yo no podía ver. Después vino la citación para la audiencia en el juzgado familiar. Llegó en un sobre amarillo. Fecha: 18 de noviembre. Hora: 10 de la mañana. La noche anterior no pude dormir. Me quedé en la mecedora preguntándome si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si el juez decidía que Paloma podía quedarse con Carlitos? ¿Y si pensaban que yo era una vieja entrometida? ¿Y si todo esto había sido un error? El día de la audiencia, Paloma llegó con una abogada. Se había arreglado. Llevaba un vestido negro discreto. Se veía limpia, sobria, presentable. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el odio puro en sus ojos. La trabajadora social leyó su informe. Describió las condiciones en las que había encontrado la casa de Paloma. Sucia, con el refrigerador vacío, sin supervisión adecuada. Después habló la psicóloga que había evaluado a Carlitos. Dijo que el niño mostraba señales de ansiedad por abandono, que tenía miedo de quedarse solo, que necesitaba estabilidad,
Entonces me tocó hablar a mí. Les conté todo, desde el día que encontré a Carlitos hasta la llamada de Paloma 2 días después. Les conté las veces anteriores que había visto señales, pero había callado por miedo a perder a mi hija. Después le tocó a Paloma. Su abogada argumentó que había sido un incidente aislado, que Paloma era una madre trabajadora que había cometido un error. Entonces Paloma habló y lo que dijo me destrozó. Mi mamá siempre ha sido controladora. Desde que era niña quiso decidir por mí. Y cuando le dije que necesitaba espacio, se molestó. Por eso hizo la denuncia. No porque le preocupe Carlitos, porque quiere controlarme. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Parecían reales. El juez escuchó en silencio y después se dirigió a Carlitos. ¿Dónde quieres vivir? ¿Con tu mamá o con tu abuela? Carlitos me miró. Miró a Paloma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que mi mami esté triste, pero tengo miedo de quedarme solo otra vez. El juez tomó un receso de 30 minutos. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Cuando regresó, tenía su decisión. La custodia temporal del menor Carlitos Armando Vega Méndez será otorgada a su abuela materna, la señora Guadalupe Méndez, por un periodo de 6 meses. Durante este tiempo, la señora Paloma Vega Méndez deberá asistir a terapia psicológica y participar en un programa de orientación parental. Paloma se puso de pie gritando: «¡Esto es injusto! ¡Es mi hijo! ¡No pueden quitármelo!». Me miró con un odio que nunca le había visto y salió dando un portazo. Yo me quedé ahí con Carlitos en mis brazos. Había ganado la custodia, pero se sentía como si hubiera perdido a mi hija y no sabía si algún día me iba a perdonar por lo que acababa de hacer. Los primeros sábados de visita supervisada fueron dolorosos. Paloma llegaba, abrazaba a Carlitos y lloraba contra su cabello. Él la miraba con cautela, sin correr hacia ella como antes. Yo me sentaba en la sala de espera del Dave, preguntándome si había hecho lo correcto. Preguntándome si Carlitos iba a crecer odiándome por haberlo alejado de su madre. Pero entonces empecé a ver cambios. Paloma cumplió con sus sesiones de terapia. Asistió a los talleres de crianza. Consiguió un trabajo estable. Ya no llegaba con ojeras. Ya no olía a cigarro. Traía juguetes para Carlitos, libros para colorear, rompecabezas. Se sentaba en el piso con él y jugaban durante horas. En la 10ª visita, me llamó aparte en el pasillo. Tenía los ojos rojos, pero algo en su mirada había cambiado. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «tienes razón. Tenías razón en todo. No estaba siendo buena madre. Necesitaba ayuda. Y no sé si algún día vas a poder perdonarme, pero gracias por salvar a mi hijo cuando yo no pude». Me abrazó y lloró en mis brazos como no la había visto llorar desde que era niña. Y ahí, en ese pasillo frío del DIF, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. Pero el verdadero momento de verdad llegó 5 meses después, en la evaluación final. El juez revisó todos los informes. Todos eran positivos. Paloma había cumplido con todo. «Por lo tanto», dijo el juez, «la custodia del menor será devuelta gradualmente a su madre». Paloma se cubrió la boca llorando. Yo sentí alivio y terror al mismo tiempo. Ahora Carlitos vive con Paloma de nuevo, pero ya no es como antes. Ella tiene trabajo estable, lo recoge puntual de la escuela, hacen la tarea juntos, cenan juntos y yo los visito todos los domingos. Vamos a misa, desayunamos juntos, hablamos. Anoche Paloma me llamó solo para decirme que me ama, que lamenta el dolor que me causó, que ahora entiende que lo que hice fue el acto de amor más grande que alguien pudo hacer por ella y que está aprendiendo a ser la madre que Carlitos merece. Tomé la decisión más difícil de mi vida cuando hice esa llamada al DIF. Rompí el silencio que había mantenido durante años. Arriesgué perder a mi hija para salvar a mi nieto. Y en el proceso, descubrí que el amor verdadero no es callar para no perder. Es hablar aunque te cueste todo. Es poner límites aunque duela. Es decir hasta aquí cuando hace falta.
y después tender la mano para quien quiera volver caminando por el camino correcto. Hay mañanas en las que uno despierta con la certeza de que algo va a cambiar, aunque no sepa exactamente qué. Ese martes de octubre no fue una de esas mañanas. Desperté como siempre, a las 5:30, antes de que el sol pintara de naranja las paredes despintadas de mi recámara, antes de que los gallos del vecino comenzaran su escándalo matutino. Me levanté despacio, porque mis rodillas ya no responden como antes, y me puse la bata de algodón que heredé de mi madre, la misma que usaba ella cuando preparaba café de olla en la madrugada, cuando la casa todavía olía a canela y piloncillo. Fui a la cocina descalza, sintiendo el frío del piso de loseta bajo mis pies. Prendí la estufa, puse la olla del café a calentar. Mientras esperaba, me asomé por la ventana que da al callejón. La panadería Don Chava ya tenía las luces encendidas. Podía ver la silueta de Chava moviendo las charolas de pan dulce, preparando las conchas, los cuernos, las orejas espolvoreadas con azúcar. El olor llegó segundos después. Ese aroma que me recuerda a los domingos de mi infancia, cuando mi papá nos llevaba a comprar pan recién salido y yo podía elegir 2 piezas, solo 2, porque el dinero no alcanzaba para más. Serví mi café en la taza desportillada que me regaló Paloma hace años, cuando todavía me regalaba cosas, cuando todavía venía a visitarme los domingos con Carlitos en brazos, cuando todavía me pedía consejos sobre cómo hacer que el niño dejara el pañal o cómo quitarle el miedo a la oscuridad. Me senté en la mecedora de la sala, esa que mi difunto esposo Armando talló con sus propias manos, y me quedé ahí, mirando las fotografías en la repisa. Armando con su sombrero de palma el día de nuestra boda, Paloma de 5 años, con sus trenzas y su vestido blanco de primera comunión, Carlitos recién nacido, envuelto en una cobija azul cielo, con los ojos cerrados y los puñitos apretados. Llevaba 3 semanas sin verlos, 3 semanas desde la última vez que fui a su casa, y Paloma me recibió en la puerta, sin invitarme a pasar, diciéndome que estaba ocupada, que tenía cosas que hacer, que la llamara antes de venir. «Es que ya no soy una niña, mamá. Necesito mi espacio», me dijo. Yo asentí, tragándome las palabras que quería decir, las preguntas que quería hacer. Porque una aprende, con los años, que hay batallas que no se pueden ganar con insistencia. Hay batallas que solo el tiempo resuelve. O eso creía yo. Esa mañana, después de terminar mi café, decidí ir de todas formas, sin avisar, con la excusa de llevarles 1 kilo de frijoles que había comprado en el mercado y unas tortillas recién hechas de la tortillería de Doña Lupita. Sabía que Paloma se iba a molestar, pero algo dentro de mí, llamémosle intuición de madre, llamémosle esa voz bajita que a veces habla cuando todo está en silencio, me decía que fuera. Me arreglé despacio. Me puse mi vestido de florecitas moradas, el que uso para salir. Me peiné el cabello canoso en un chongo bajo. Me pinté los labios con ese tono rosa pálido que Armando decía que me hacía ver más joven. Me colgué al cuello la medalla de la Virgen de Guadalupe que me regaló mi madre antes de morir. Esa que llevo siempre, aunque ya no voy a misa cada domingo como antes. No sé si es fe o costumbre, pero me gusta sentir el peso del metal contra mi pecho. Me hace sentir acompañada. Salí de casa a las 9 de la mañana. El sol ya estaba alto, amarillo fuerte, de esos que calientan la piel y sacan el olor a tierra mojada de los patios. Caminé por mi calle, saludando a los vecinos que barrían sus banquetas. Don Memo lavando su taxi destartalado. La señora Ceci colgando ropa en el tendedero, mientras regañaba a su hijo por llegar tarde de la escuela. Cosas normales, cosas de todos los días, cosas que en ese momento yo no sabía que iba a extrañar cuando mi vida diera el vuelco que estaba a punto de dar. Tomé el camión en la esquina de la avenida. Me senté junto a la ventana, con mi bolsa de mandado en el regazo, mirando pasar las calles de Puebla. Las casitas pintadas de colores, los puestos de tacos que empezaban a sacar sus cazuelas humeantes, los niños uniformados corriendo hacia la escuela. Tardé 40 minutos en llegar a la colonia donde vive Paloma, una zona más alejada,
más descuidada, donde las calles están llenas de baches y las banquetas rotas. Bajé del camión en la parada de siempre y caminé las 3 cuadras que faltaban. La casa de Paloma es pequeña, de 2 pisos, con la pintura verde agua ya despintada por el sol y la lluvia. Tiene una reja negra al frente y un pequeño jardín donde antes había plantas, pero que ahora es solo tierra seca y botellas vacías acumuladas en un rincón. Cuando llegué, la reja estaba entreabierta. Eso me pareció raro. Paloma siempre la cierra con candado, porque dice que el barrio es peligroso, que hay rateros, que no confía en nadie. Empujé la reja despacio. Chirrió. ¿Paloma? Llamé. No hubo respuesta. Avancé por el caminito de cemento agrietado hasta la puerta principal. Toqué. 1 vez. 2 veces. Nada. Puse la oreja contra la madera y escuché algo. Un sollozo ahogado. Un llanto bajito, como de alguien que ya no tiene fuerzas para llorar fuerte. El corazón se me aceleró. Probé la manija. La puerta se abrió. No tenía seguro. Entré. La sala estaba en penumbras, las cortinas cerradas. El aire olía raro, a comida podrida, a encierro, a abandono. Tardé unos segundos en acostumbrar los ojos a la oscuridad. Y entonces lo vi. Carlitos, mi nieto, sentado en el piso con las piernas encogidas contra el pecho, la cabeza escondida entre las rodillas, temblando. ¿Carlitos?, susurré. Mi voz salió quebrada. Él levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados, rojos, las mejillas sucias con rastros de lágrimas secas, el cabello despeinado. Llevaba puesta una camiseta de dinosaurios que yo le había regalado hacía meses, pero ahora estaba manchada, arrugada. Sus pantalones cortos estaban mojados. Olía a orines. «Abuela», dijo con una vocecita tan pequeña que se me partió el alma. Me arrodillé junto a él, aunque mis rodillas protestaron con un crujido seco. Lo tomé de los hombros. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde está tu mamá?» Carlitos tragó saliva. Sus labios temblaban. «Se fue», dijo. Dijo que iba a una fiesta, que volvía en la noche, pero ya pasaron. No sé cuántas noches, abuela. Ya no me acuerdo. Sentí como algo helado me atravesaba el pecho. «¿Cuándo se fue, Carlitos? ¿Cuándo fue la última vez que la viste?» Él miró hacia la ventana, como tratando de recordar, cuando todavía había luz, y después se hizo de noche, y después otra vez luz, y después otra vez de noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. «Tengo hambre, abuela. Tengo mucha hambre». Me puse de pie, temblando. Fui a la cocina. El fregadero estaba lleno de platos sucios con comida pegada, moscas zumbando alrededor. La estufa tenía manchas quemadas. Abrí el refrigerador. Estaba casi vacío. Una botella de refresco a la mitad, un yogur vencido, 2 tortillas duras como piedras. En la alacena solo había una bolsa de pan Bimbo con moho, en las orillas y una lata de atún sin abrir. Volví a la sala. Carlitos seguía en el mismo lugar, mirándome con esos ojos enormes llenos de esperanza y miedo. «Vamos a mi casa», le dije. Intenté que mi voz sonara calmada, aunque por dentro sentía un torbellino de rabia, tristeza, impotencia. «Vamos, mi amor. Te voy a dar de comer. Te voy a bañar. Todo va a estar bien». Él asintió despacio. Se puso de pie con dificultad, como si las piernas no le respondieran bien. Lo tomé de la mano. Estaba fría, temblorosa. Salimos de esa casa sin mirar atrás. Cerré la puerta con cuidado, aunque parte de mí quería dejarla abierta. Quería que todo el barrio viera el abandono. Quería que alguien más fuera testigo de lo que yo acababa de encontrar. El camino de regreso fue eterno. Carlitos caminaba despacio, arrastrando los pies, apoyándose en mí. En el camión lo senté en mis piernas, lo envolví en mi rebozo aunque no hacía frío, porque necesitaba sentirlo cerca, protegerlo, asegurarme de que era real, de que no era una pesadilla. Algunas personas nos miraron con curiosidad. Una señora mayor me sonrió con ternura. Yo solo apreté más fuerte a mi nieto. Cuando llegamos a casa, lo primero que hice fue llevarlo al baño. Le quité la ropa sucia con cuidado, como si fuera de cristal.
Abrí la llave de la regadera. Esperé a que el agua saliera tibia. Lo metí despacio. Él temblaba, pero no de frío. Temblaba de miedo, de cansancio, de todo lo que había vivido. Le lavé el cabello con el champú de manzanilla que uso yo. Le tallé la espalda con la esponja suave. Le hablé bajito, diciéndole que ya estaba bien, que ya estaba seguro, que abuela estaba aquí. Cuando terminé, lo envolví en una toalla grande y lo llevé a mi cuarto. Le puse una de mis camisas viejas porque no tenía ropa de niño en casa. Le quedaba enorme, pero no importaba. Lo senté en la cama y fui a la cocina a prepararle algo de comer. Calenté el caldo de pollo que había hecho el día anterior. Le puse fideo, zanahoria, calabaza, un pedazo de pollo deshebrado. Corté tortillas en tiritas y las puse en un plato aparte. Serví un vaso de agua fresca de Jamaica. Llevé todo a la mesa del comedor y lo senté en la silla. «Come despacio, mi amor. Despacio», le dije. Pero Carlitos comió como si no hubiera comido en días, porque probablemente no lo había hecho. Metía las cucharadas de caldo a la boca con desesperación, tragando sin masticar, manchándose la barbilla. Yo me senté frente a él, mirándolo, sintiendo cómo las lágrimas se me acumulaban en los ojos, pero sin dejar que cayeran. No quería asustarlo más. Cuando terminó, le di pan dulce, una concha de chocolate. La comió más despacio, saboreándola, cerrando los ojos. «Está rico, abuela», murmuró. «¿Quieres más?», negó con la cabeza. Se veía cansado, agotado. Lo llevé de vuelta a mi cuarto. Lo acosté en mi cama, del lado donde dormía Armando. Le puse la cobija hasta el cuello. Me senté en la orilla del colchón y le acaricié el cabello. «Abuela», susurró con los ojos ya medio cerrados. «¿Mi mamá va a volver?». La pregunta me atravesó como un cuchillo. «No lo sé, mi amor», le dije. Y fue la verdad. No sabía si Paloma iba a volver. No sabía dónde estaba. No sabía qué estaba haciendo. No sabía si le importaba que su hijo había pasado días solo, asustado, con hambre. «Pero tú estás aquí conmigo», le dije. «Y yo te voy a cuidar. Siempre». Carlitos cerró los ojos. En menos de un minuto, estaba dormido. Yo me quedé ahí, sentada en la mecedora junto a la cama, mirándolo respirar, su pecho subiendo y bajando, sus manitas apretando la cobija, su rostro por fin relajado. Y ahí, en esa penumbra de media tarde, con el sonido de los pájaros afuera y el olor a pan dulce todavía flotando en la casa, tomé una decisión. No iba a dejar que esto volviera a pasar. Los 2 días siguientes fueron como estar en un sueño del que no podía despertar. Carlitos dormía mucho. Se despertaba sobresaltado, llamándome, asegurándose de que yo seguía ahí. Le preparaba comida 3 veces al día, huevitos con frijoles en el desayuno, sopa de arroz y pollo en la comida, quesadillas con queso Oaxaca en la cena. Poco a poco fue recuperando el color en las mejillas. Poco a poco dejó de saltar cada vez que sonaba un ruido. El jueves por la tarde, mientras él coloreaba en un cuaderno viejo que encontré en un cajón, me puse a pensar en qué hacer. Parte de mí quería llamar a Paloma, gritarle, preguntarle cómo había sido capaz de abandonar a su hijo. Otra parte de mí quería esperar, darle el beneficio de la duda, pensar que tal vez había tenido una emergencia, que tal vez estaba en el hospital, que tal vez había una explicación. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Esto no era la primera vez. Había visto las señales durante meses. Las veces que llegaba a visitarlos y encontraba a Carlitos solo viendo la tele, con la puerta sin seguro. Las veces que Paloma me decía que había salido un ratito y regresaba horas después oliendo a cigarro y alcohol. Las veces que yo le preguntaba si estaba bien y ella me respondía con irritación, con defensividad, diciendo que dejara de juzgarla, que ella sabía lo que hacía. Pero yo había callado, por miedo a perderla, por miedo a que me alejara más, por miedo a que me dijera que no me metiera en su vida. Y ahora, sentada en mi sala, viendo a mi nieto dibujar una casa con un sol amarillo en la esquina, me di cuenta de que mi silencio
Había sido cómplice. El viernes a las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Paloma. Mi mano tembló cuando vi su nombre en la pantalla. Respiré hondo. Contesté. «Mamá», dijo su voz del otro lado. Sonaba normal. Ni preocupada, ni alterada. Normal. Como si nada hubiera pasado. «¿Has visto a Carlitos? No está en la casa. Seguro se fue a buscarte». Algo dentro de mí se congeló. No preguntó si estaba bien. No preguntó si estaba vivo. No preguntó si había comido. Solo preguntó si lo había visto. Como quien pregunta por un objeto perdido. «Sí, Paloma», dije. Mi voz salió más calmada de lo que yo esperaba. Una calma fría, dura, que no reconocí como mía. «Está conmigo». «Ah, bueno. Dile que regrese a la casa. Ya llegué». «¿Ya llegaste de dónde?» Silencio. «De una reunión de trabajo», dijo. Su tono se puso defensivo. Tuve que quedarme más tiempo del que pensé. Ya sabes cómo son estas cosas. ¿Cuánto tiempo? No sé, mamá. 2 días, tal vez. No llevé el calendario conmigo. 2 días. 2 días en los que mi nieto estuvo solo, con hambre, asustado. Y ella lo decía como si nada, como si fuera normal, como si fuera aceptable. «Carlitos no va a volver a esa casa», dije. «¿Qué?» «Lo que oíste. Se queda conmigo». «Mamá, no puedes». «Sí puedo, Paloma». Cerré los ojos. Apreté el teléfono contra mi oreja. Lo encontré solo, en el piso, llorando, con hambre, asustado, sin saber dónde estabas, sin saber si ibas a volver. «No puedes hacer eso. No puedes dejar a un niño solo». «No lo dejé solo. Solo fueron unas horas. 2 días. Ya te dije que fue por trabajo». «No me mientas, Paloma». Mi voz se quebró. Las lágrimas que había contenido durante días empezaron a salir. «Por favor, no me mientas. No a mí». Silencio largo del otro lado. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distinta. Pequeña, como cuando era niña y sabía que había hecho algo malo. «Mamá, yo... Es que las cosas han estado difíciles. No tienes idea de lo difícil que es ser madre sola. No tienes idea de lo cansada que estoy. Solo necesitaba un respiro». «Un respiro no es abandonar a tu hijo, Paloma». No lo abandoné. Sabía que iban a estar bien. Sabía que si algo pasaba, tú ibas a... ¿Ibas a qué? ¿A encontrarlo? ¿Y si no hubiera ido? ¿Y si hubiera pasado una semana más sin visitarlos? ¿Qué hubiera pasado entonces? No respondió. «Necesitas ayuda, hija», le dije. Y en esas palabras puse todo el amor que todavía sentía por ella, todo el dolor que me estaba partiendo en 2. «Y mientras la consigues, Carlitos se queda conmigo». «No puedes hacer eso. Es mi hijo». «Entonces compórtate como su madre». Colgué. Me quedé ahí, sentada en la mecedora, con el teléfono en la mano, temblando. Carlitos apareció en la puerta de la sala. «¿Era mi mamá?», preguntó. Asentí. «¿Va a venir por mí?». Lo miré a los ojos. Esos ojos que todavía tenían miedo, que todavía no confiaban del todo. «No lo sé, mi amor», le dije. «Pero mientras tanto te quedas aquí conmigo. ¿Está bien?». Carlitos asintió despacio. Vino hacia mí y se subió a mis piernas. Lo abracé fuerte, sintiendo su corazón latir contra mi pecho. Y ahí, con mi nieto en brazos, tomé la decisión más difícil de mi vida. Al día siguiente, un sábado de cielo despejado, tomé el camión hacia el centro de Puebla. Llevaba en mi bolsa los papeles de nacimiento de Carlitos que había guardado desde que nació, mi identificación y una foto de mi nieto con moretones en los brazos que le había tomado el día que lo encontré. No eran moretones de golpes, eran moretones de descuido, de caídas, de un niño que había tenido que valerse por sí mismo demasiado tiempo. Entré al edificio del sistema DIF. Era un lugar grande, frío, con pasillos blancos y olor a desinfectante. Me senté en la sala de espera con otras personas. Una mujer joven con un bebé en brazos. Un señor mayor con papeles arrugados en las manos. Todos esperando. Todos con sus propias historias de dolor. Cuando me llamaron, entré a una oficina pequeña.
Detrás del escritorio estaba una mujer de unos 40 años, con lentes y cabello recogido. Se presentó como la licenciada Mónica Ramírez. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», me preguntó con una sonrisa amable. Y ahí, con la voz temblándome pero firme, le conté todo. Le conté cómo había encontrado a Carlitos. Le conté las veces anteriores que había sospechado que algo no estaba bien. Le conté mi conversación con Paloma. Le mostré las fotos. Le mostré los papeles. La licenciada Ramírez escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, me miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. «Lo que usted está describiendo es negligencia grave, señora Méndez», dijo. «Y tiene razón en venir aquí. Vamos a tener que abrir un expediente. Va a haber una investigación. Van a venir trabajadores sociales a su casa para evaluar las condiciones en las que está viviendo el niño. Van a citar a su hija para entrevistarla. Esto puede llevar tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Meses, tal vez más. Depende de muchos factores». Sentí un peso enorme en el pecho, pero asentí. «Haga lo que tenga que hacer», le dije. «Pero mientras tanto, mi nieto se queda conmigo». Esa tarde, cuando regresé a casa, Carlitos estaba viendo caricaturas en la tele. Se veía tranquilo, casi feliz. Me vio entrar y me sonrió. «¿Dónde fuiste, abuela?» «A arreglar unas cosas», le dije. No le conté lo que había hecho. No le conté que acababa de poner en marcha algo que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. No le conté que tal vez, solo tal vez, su mamá iba a odiarme por esto. Pero lo hice de todas formas. Porque el amor verdadero no es callar para no perder. Es hablar, aunque te cueste todo. La primera visita de la trabajadora social llegó un martes por la mañana, 10 días después de que yo había puesto la denuncia. Toqué a la puerta exactamente a las 9, como me habían avisado por teléfono. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello corto y una carpeta bajo el brazo. Se presentó como Verónica Salinas. «Buenos días, señora Méndez. Vengo del DIF para hacer la evaluación del hogar», dijo con una sonrisa profesional que no llegaba del todo a los ojos. Yo había pasado la noche anterior limpiando cada rincón de la casa. Había trapeado los pisos 2 veces. Había lavado las cortinas. Había acomodado las fotografías en la repisa para que se viera que éramos una familia normal, funcional. Había preparado agua de horchata y comprado galletas Marías por si ofrecía algo. No sabía qué esperaban ver, pero quería que vieran que Carlitos estaba bien conmigo. La licenciada Verónica entró despacio, mirando todo con atención. Las paredes, los muebles, la cocina. Anotaba cosas en su carpeta que yo no podía ver. Carlitos estaba sentado en el sofá, con su cuaderno de dibujos. Cuando la vio, se puso tenso. «Hola, Carlitos», le dijo ella con voz suave, agachándose a su altura. «Me llamo Verónica. ¿Puedo ver qué estás dibujando?» Carlitos me miró. Yo asentí. Él le mostró el dibujo. Una casa, un árbol, 2 personas tomadas de la mano, una grande y una pequeña. «¿Quiénes son?», preguntó Verónica. «Mi abuela y yo», respondió Carlitos con voz bajita. «¿Y tu mamá?». Carlitos bajó la mirada. No respondió. Verónica anotó algo más. Mi estómago se apretó. La entrevista duró casi 2 horas. Me preguntó de todo. Sobre mis ingresos, sobre mi salud, sobre mi relación con Paloma, sobre cómo había sido la infancia de mi hija, sobre si yo había notado señales de negligencia antes. Respondí con la verdad, aunque cada palabra me doliera. Le conté las veces que había visto a Carlitos solo, las veces que Paloma había llegado tarde, oliendo a alcohol, las veces que yo había querido decir algo, pero había callado por miedo. «¿Por qué no dijo nada antes, señora Méndez?». Patios, me preguntó Verónica con una mirada que no era de juicio, pero tampoco de total comprensión. «Porque tenía miedo de perderla», respondí. Las lágrimas se me acumularon en los ojos. «Porque pensé que si la presionaba, si la juzgaba, iba a alejarse más. Y prefería tenerla cerca, aunque fuera así,
A no tenerla en absoluto. Verónica asintió despacio. Cerró su carpeta. Entiendo, dijo. Pero a veces el silencio hace más daño que las palabras difíciles, señora Méndez. A veces hay que hablar, aunque duela. Cuando se fue, yo me quedé sentada en la mecedora, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Carlitos vino y se sentó en mis piernas. ¿Esa señora va a llevarme con mi mamá?, preguntó. No lo sé, mi amor, le dije. Pero pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Paloma no vino a buscar a Carlitos durante las primeras 2 semanas. No llamó, no mandó mensajes. Fue como si hubiera desaparecido. Yo alternaba entre la preocupación y la rabia. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no preguntaba por su hijo? ¿Acaso no le importaba? Pero entonces, una tarde de finales de octubre, cuando yo estaba cosiendo un vestido para la quinceañera de la sobrina de doña Ceci, alguien tocó la puerta con fuerza. 3 golpes secos, urgentes. Abrí. Era Paloma. Pero no era la Paloma que yo conocía. Tenía ojeras profundas, el cabello sucio recogido en una cola de caballo despeinada, los labios agrietados. Llevaba la misma ropa que la última vez que la había visto. Olía a cigarro rancio y a días sin bañarse. «¿Dónde está mi hijo?», dijo. Su voz sonaba ronca, cansada. «Paloma, ¿dónde está Carlitos?». Levantó la voz. Dio un paso hacia adelante, obligándome a retroceder. «Sé que está aquí. Dame a mi hijo». Carlitos apareció en la puerta de la sala. Cuando vio a su mamá, su rostro cambió. No corrió hacia ella. Se quedó quieto, mirándola con una mezcla de alivio y miedo. «Mami», susurró. Paloma pasó junto a mí y fue hacia él. Se arrodilló frente a Carlitos, tomándolo de los hombros. «Mi amor, perdóname. Mamá tuvo que resolver unas cosas, pero ya estoy aquí. Ya vine por ti. Vamos a casa». Carlitos me miró. Sus ojos buscaban mi aprobación, mi permiso. «Paloma, necesitamos hablar», dije. Ella se puso de pie, furiosa. «No tengo nada que hablar contigo. Me quitaste a mi hijo. Hiciste una denuncia en mi contra como si yo fuera una criminal. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes cómo me van a ver ahora? ¿Sabes lo que le hiciste a mi reputación?». «Tu reputación», repetí. La rabia que había estado conteniendo durante semanas empezó a subir por mi garganta. «¿Te preocupa tu reputación? ¿Y Carlitos? ¿Te preocupa él?». «Claro que me preocupa. Es mi hijo». «Entonces no lo abandones. No lo dejes solo durante días sin saber si vas a volver. Fue una vez, mamá. Una maldita vez. Todo el mundo comete errores. No fue una vez, Paloma». Mi voz se quebró. «Han sido muchas veces. Yo lo he visto. He visto cómo lo dejas solo. He visto cómo te vas sin avisarle. He visto cómo él te espera junto a la ventana, preguntándose si vas a regresar». Paloma apretó los puños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia. «Tú no sabes nada», escupió las palabras. «No sabes lo que es ser madre soltera. No sabes lo que es cargar con todo sola. Tú tuviste a mi papá. Tuviste ayuda. Yo no tengo a nadie. Me tienes a mí. No te quiero a ti», gritó. Y en ese grito había tanto dolor acumulado que me dejó sin aire. «No quiero que me estés vigilando todo el tiempo. No quiero que me juzgues. No quiero que me digas cómo criar a mi hijo. Solo quiero que me dejen en paz». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlitos empezó a llorar bajito, sin hacer ruido, con los hombros temblándole. Paloma se dio cuenta. Se pasó las manos por la cara. Respiró hondo. «Lo siento», dijo con voz más calmada. «No quise gritar, pero, mamá, tienes que entenderme. Estoy haciendo lo mejor que puedo». «Lo sé, hija», le dije. Me acerqué a ella despacio. Quería abrazarla, pero algo en su postura me detuvo. «Pero tu mejor no está siendo suficiente. Y está bien pedir ayuda. Está bien decir, no puedo sola. No te hace menos madre. Te hace humana». Paloma negó con la cabeza. «No voy a dejar que me quiten a mi hijo». «Nadie te lo va a quitar. Solo necesitas demostrar que puedes cuidarlo.
que estás dispuesta a cambiar. ¿Cambiar qué? No he hecho nada malo. Y ahí me di cuenta de que no entendía, o no quería entender, que en su cabeza lo que había hecho no era grave, que se había convencido a sí misma de que todo estaba bien, de que yo era la exagerada, de que el problema era yo, no ella. «Vete, Paloma», le dije. Me dolió decirlo, pero lo hice. «Vete, y cuando estés lista para hablar de verdad, sin gritos, sin justificaciones, vuelve». Pero Carlitos se queda conmigo. Paloma me miró como si la hubiera golpeado. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Se dio la vuelta y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Carlitos corrió hacia mí, abrazándome las piernas, llorando. «No quiero que se vaya», sollozaba. «Pero tampoco quiero irme con ella». Lo cargué, aunque mi espalda protestó. Lo llevé al sofá y lo senté en mis piernas, meciéndolo despacio como cuando era bebé. «A veces las personas que amamos nos lastiman sin querer», le susurré contra su cabello. «Y a veces tenemos que dejarlas ir un ratito para que aprendan a querernos mejor». No sé si entendió, pero se aferró a mí con fuerza y yo lo sostuve hasta que se quedó dormido. La citación para la audiencia llegó 3 semanas después. Un sobre amarillo con el sello del juzgado familiar. Fecha: 18 de noviembre. Hora: 10 de la mañana. Asunto: evaluación de custodia temporal del menor, Carlitos Armando Vega Méndez. Mis manos temblaban cuando leí el papel. Esto era real. Esto estaba pasando de verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la mecedora, mirando a Carlitos dormir en mi cama, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si el juez decidía que Paloma podía quedarse con él? ¿Y si pensaban que yo era una vieja entrometida que solo quería quitarle el hijo a su madre? ¿Y si todo esto había sido un error? Pero entonces recordaba cómo lo había encontrado, solo, llorando, con hambre, y sabía que no había sido un error. El día de la audiencia me levanté antes del amanecer. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que usaba para los bautizos y las bodas. Me peiné con cuidado. Me pinté los labios. Quería verme respetable, seria, como alguien capaz de cuidar a un niño. Le preparé a Carlitos el desayuno temprano. Huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas calientes. Él comió en silencio, sin preguntarme a dónde íbamos, aunque sabía que algo importante estaba pasando. Lo vestí con su mejor ropa, una camisa blanca y pantalón de vestir que le había comprado para el Día de Muertos. Le peiné el cabello hacia un lado. Parecía un niño de revista. Tomamos el camión hacia el centro. Carlitos iba sentado junto a mí, mirando por la ventana, sin decir nada. Yo le sostenía la mano, apretándola cada tanto para recordarle que estaba ahí. El juzgado era un edificio viejo, colonial, con pasillos de loseta y techos altos. Hacía frío adentro. Nos sentamos en una banca de madera a esperar. Había otras familias esperando también. Una pareja joven con un bebé, un hombre mayor con un bastón, todos con sus propias batallas legales. A las 10 en punto nos llamaron. Entramos a una sala pequeña. Había una mesa larga con varias sillas. Del otro lado estaba la licenciada Verónica, la trabajadora social. Había otra mujer que se presentó como la psicóloga infantil que había evaluado a Carlitos. Y en la cabecera de la mesa estaba el juez, un hombre de unos 60 años, con lentes y cabello gris peinado hacia atrás. Paloma entró 5 minutos después. Venía acompañada de una abogada joven, vestida de traje. Paloma llevaba un vestido negro, discreto. Se había arreglado. Se veía diferente a la última vez. Limpia, peinada, sobria. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el rencor en sus ojos. El juez habló primero. Explicó el propósito de la audiencia: evaluar si Carlitos debía permanecer bajo mi custodia temporal o regresar con su madre. Dijo que escucharía los testimonios de ambas partes y tomaría una decisión basándose en el interés superior del menor. La licenciada Verónica habló primero. Leyó su informe. Describió las condiciones en las que había encontrado a Carlitos
cuando fue a visitarlo a la casa de Paloma, días después de mi denuncia. Describió la suciedad, el refrigerador vacío, la falta de supervisión adecuada. Describió también las condiciones en mi casa, limpia, organizada, con espacio suficiente para el niño. Después habló la psicóloga. Dijo que Carlitos mostraba señales de ansiedad relacionada con el abandono, que tenía miedo de quedarse solo, que en las sesiones con él había dibujado a su madre lejos, fuera de la casa, mientras él estaba adentro, esperando. Dijo que necesitaba estabilidad, rutina, seguridad emocional. Entonces me tocó a mí. El juez me pidió que explicara por qué había hecho la denuncia, por qué creía que Carlitos debía quedarse conmigo. Y yo hablé. Les conté todo, desde el principio. Desde el día que encontré a Carlitos solo, llorando, con hambre. Les conté las veces anteriores que había visto señales, pero había callado por miedo. Les conté cómo Paloma había cambiado después de que Rodrigo se fue, cómo había empezado a salir más, a descuidar a su hijo. Les conté mi conversación con ella, su indiferencia, su negación. No estoy haciendo esto para quitarle a su hijo, dije mirando directamente al juez. Mi voz temblaba, pero seguí hablando. Estoy haciendo esto porque lo amo, porque no puedo quedarme callada viendo cómo sufre, porque soy su abuela y es mi responsabilidad protegerlo cuando nadie más lo hace. Paloma soltó una risa amarga. El juez le dio la palabra. Su abogada habló primero. Argumentó que mi denuncia era exagerada, que había sido un incidente aislado, que Paloma era una madre trabajadora que había cometido un error, pero que estaba comprometida a mejorar. Argumentó que separarla de su hijo iba a causarle más daño a Carlitos que beneficio. Después habló Paloma, y lo que dijo me rompió el corazón. Mi mamá siempre ha sido controladora, dijo. Su voz sonaba firme, ensayada. Desde que yo era niña, siempre quiso decidir por mí. Qué estudiar, con quién casarme, cómo criar a mi hijo. Y cuando le dije que necesitaba espacio, que necesitaba vivir mi vida, se molestó. Por eso hizo la denuncia. No porque le preocupe Carlitos, porque quiere controlarme. Me quedé sin aire. Eso no es cierto, susurré. Pero Paloma siguió. Soy una buena madre. Sí, cometí un error. Dejé a Carlitos solo más tiempo del que debí. Pero fue porque estaba trabajando. Porque estoy tratando de darle una vida mejor. Y en lugar de apoyarme, mi mamá me traicionó. Me denunció como si fuera una delincuente. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Parecían reales. El juez escuchó en silencio. Anotó cosas en su libreta. Entonces se dirigió a Carlitos. «Carlitos, ¿puedes venir aquí, por favor?» Carlitos se puso de pie despacio. Caminó hacia el juez con pasitos pequeños. Se veía tan pequeño, tan frágil. El juez se agachó a su altura. «Carlitos, quiero que me digas la verdad. ¿Dónde quieres vivir? ¿Con tu mamá o con tu abuela?» El silencio que siguió fue eterno. Carlitos me miró. Después miró a Paloma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero que mi mami esté triste», dijo con voz temblorosa. «Pero tengo miedo de quedarme solo otra vez». Paloma se cubrió la boca con la mano, sollozando. El juez asintió despacio. Le indicó a Carlitos que volviera a sentarse conmigo. «Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar los expedientes», dijo. «Después daré mi resolución». Salimos de la sala. Paloma se fue a un lado del pasillo con su abogada. Yo me quedé del otro lado, con Carlitos en mis brazos. Ninguna de las dos nos miramos. Los 30 minutos más largos de mi vida. Cuando volvimos a entrar, el juez ya tenía su decisión. Después de revisar los testimonios, los informes de la trabajadora social y la evaluación psicológica, he llegado a la siguiente resolución, dijo. Su voz era firme, profesional. La custodia temporal del menor Carlitos Armando Vega Méndez será otorgada a su abuela materna, la señora Guadalupe Méndez, por un periodo de 6 meses. Durante este tiempo, la señora Paloma Vega Méndez deberá asistir a terapia psicológica
y participar en un programa de orientación parental. Las visitas supervisadas serán permitidas cada sábado, de 2 a 5 de la tarde, en las instalaciones del DIF. Al término de los 6 meses, se evaluará nuevamente la situación para determinar la custodia definitiva. Sentí cómo todo mi cuerpo se relajaba. Carlitos apretó mi mano. Paloma se puso de pie de golpe. «¡Esto es injusto!», gritó. «Es mi hijo. No pueden quitármelo». El juez golpeó el mazo contra la mesa. «La resolución es firme, señorita Vega. Si no cumple con los requisitos establecidos, la custodia permanente puede ser otorgada a la señora Méndez. ¿Entendido?». Paloma me miró con un odio que nunca le había visto. Salió de la sala dando un portazo. Yo me quedé ahí, sentada, con Carlitos en mis brazos, llorando en silencio. Había ganado, pero se sentía como si hubiera perdido algo también. Había perdido a mi hija, al menos por ahora. Los primeros días después de la audiencia fueron extraños. Carlitos y yo regresamos a casa en silencio, tomados de la mano, sin hablar de lo que había pasado. Él no preguntó nada. Yo tampoco dije nada. Simplemente seguimos con la rutina. Desayuno, escuela, tareas, cena, dormir. Como si todo fuera normal. Como si mi hija no me odiara. Como si no acabara de romper mi familia en dos. Pero por las noches, cuando Carlitos ya estaba dormido, yo me sentaba en la mecedora y dejaba que el peso de todo cayera sobre mí. Me preguntaba si había hecho lo correcto. Me preguntaba si Paloma algún día me iba a perdonar. Me preguntaba si Carlitos iba a crecer odiándome por haberlo alejado de su madre, aunque hubiera sido para protegerlo. No tenía respuestas, solo tenía fe. Esa fe pequeña, silenciosa, que había aprendido de mi madre. Esa fe que no grita ni exige milagros, sino que simplemente confía en que las cosas, de alguna manera, van a acomodarse. Que el dolor tiene un propósito, que las grietas en el corazón dejan entrar la luz. El primer sábado de visita supervisada llegó más rápido de lo que esperaba. La noche del viernes no pude dormir. Me levanté varias veces a revisar que Carlitos estuviera bien, a asegurarme de que respirara, como si algo pudiera arrebatármelo en mitad de la noche. A las 6 de la mañana ya estaba despierta del todo, preparando café de olla, mirando por la ventana el amanecer color rosa que pintaba el cielo sobre los tejados de Puebla. Carlitos se despertó temprano también. Me encontró en la cocina, sentada frente a mi taza humeante, perdida en mis pensamientos. «¿Hoy voy a ver a mi mami?», preguntó con voz pequeña. Asentí. «Sí, mi amor, a las 2 de la tarde. ¿Vas a venir conmigo? Voy a llevarte, pero no voy a estar adentro del cuarto con ustedes. Va a estar una señora del DIF cuidando que todo esté bien». Carlitos se quedó callado, procesando la información. Después se subió a mi regazo y apoyó la cabeza en mi pecho. «¿Y si mi mami me pide que me vaya con ella?». La pregunta me atravesó como un cuchillo. «No va a pasar, Carlitos. El juez ya decidió. Te quedas conmigo por un tiempo. Y tu mami tiene que demostrar que puede cuidarte bien antes de que puedas volver con ella». «¿Y si yo quiero volver con ella?». Cerré los ojos. Respiré hondo. «Si tú quieres volver con ella y ella demuestra que puede cuidarte, entonces podrás volver. Pero por ahora, estás seguro aquí, conmigo». Carlitos asintió contra mi pecho. No dijo nada más. Llegamos al DIF a la 1:30. El edificio me daba escalofríos. Cada vez que entraba, sentía como si estuviera atravesando un portal hacia un mundo donde las familias se rompen y se reconstruyen bajo la mirada fría de la ley. Nos sentamos en la sala de espera. Carlitos apretaba mi mano con fuerza. A las 2 en punto, Paloma entró. Se veía distinta. Había adelgazado. Tenía el cabello más corto, recién cortado. Llevaba unos jeans y una blusa blanca sencilla, sin maquillaje. Los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la mañana. Cuando vio a Carlitos, su rostro se iluminó con una mezcla de alegría y dolor. «Carlitos», susurró. Él se puso de pie despacio. Miró hacia mí, buscando permiso. Yo asentí.
Carlitos caminó hacia su madre. Paloma se arrodilló y lo abrazó con tanta fuerza que pensé que lo iba a partir en dos. Lloró contra su cabello, sollozando palabras que no alcancé a escuchar. Yo me quedé sentada, viendo la escena, sintiendo cómo algo dentro de mí se desgarraba. Porque por más que Paloma hubiera hecho daño, por más que hubiera fallado, seguía siendo su madre. Y el amor de un hijo por su madre no se borra con audiencias ni resoluciones judiciales. La licenciada Verónica apareció con una carpeta bajo el brazo. «Señora Vega, señora Méndez, pasen por aquí, por favor». Nos llevó a un cuarto pequeño con paredes color crema, una mesa baja, sillas de plástico y algunos juguetes en una esquina. Había una ventana con vidrio polarizado, desde donde, me explicó Verónica, ella estaría observando. «Tienen 3 horas», dijo Verónica mirando a Paloma. «Pueden hablar, jugar, hacer lo que quieran, pero recuerden, esto es supervisado. Cualquier comportamiento inapropiado y la visita termina inmediatamente». Paloma asintió. Me miró con ojos suplicantes, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Yo salí del cuarto. Me senté en la sala de espera, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, rezando en silencio oraciones que mi madre me enseñó hace décadas. Oraciones por la paz, por la sanación, por el perdón. Las 3 horas pasaron como años. Cuando terminó la visita, Verónica salió primero. Me indicó con un gesto que podía pasar. Entré al cuarto. Paloma estaba sentada en el piso junto a Carlitos. Habían estado dibujando. Había hojas con crayones esparcidos por todos lados. Carlitos tenía una sonrisa pequeña en los labios. Paloma se puso de pie cuando me vio. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá», dijo. Su voz sonaba distinta, más suave, más quebrada. «¿Podemos hablar? Aunque sea 1 minuto». Miré a Verónica. Ella asintió. Salimos al pasillo. Nos quedamos ahí, una frente a la otra, con años de palabras no dichas flotando entre nosotras. «No sé cómo empezar», dijo Paloma. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. «Llevo días queriendo decirte algo, pero no encuentro las palabras». Esperé en silencio. «Tienes razón», susurró. «Tenías razón en todo. En que no estaba siendo buena madre. En que necesitaba ayuda. En que estaba poniendo a Carlitos en peligro». Se cubrió el rostro con las manos. «Dios, mamá, ¿qué clase de persona deja a su hijo solo durante días? ¿Qué clase de madre hace eso?» Di un paso hacia ella. Quería abrazarla, pero algo todavía me detenía. «Una madre que está sufriendo», le dije. «Una madre que está perdida. Pero no una mala persona, Paloma. Nunca has sido mala persona. Entonces, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo abandoné?» «No lo sé, hija. Solo tú puedes responder eso». Paloma respiró hondo. Se limpió las lágrimas con violencia, como si le molestara estar llorando. «Empecé a ir a terapia», dijo, «como ordenó el juez. Y la psicóloga me hizo preguntas que nunca me había hecho nadie. Sobre cómo me sentía cuando Rodrigo se fue. Sobre cómo me sentía siendo madre soltera. Sobre si alguna vez había pensado en no seguir». Su voz se quebró. Y me di cuenta de que llevaba años sintiendo que me estaba ahogando, mamá. Años sintiendo que no era suficiente. Que nunca iba a ser suficiente. Y que cada vez que miraba a Carlitos, veía mi fracaso. Las palabras me dejaron sin aire. «Paloma». «No, déjame terminar». Levantó la mano. «Necesito decirlo. Necesito que lo escuches. Cuando salía, cuando me iba de fiesta, no era porque no quisiera a Carlitos. Era porque necesitaba sentir que todavía existía, que todavía era Paloma. No solo la mamá de Carlitos, que podía ser algo más que esta persona cansada, rota, que no sabe qué está haciendo». Cerró los ojos. «Pero en el proceso lo lastimé. Y te lastimé a ti. Y me lastimé a mí misma». El silencio que siguió fue pesado, denso. «¿Sabes lo que me preguntó la psicóloga la semana pasada?», continuó Paloma. «Me preguntó si yo sentía que merecía ser feliz. Y no supe qué responder, mamá.
Porque no lo sé. No sé si merezco ser feliz después de lo que hice. Algo dentro de mí se rompió. Di los 2 pasos que nos separaban y la abracé. Paloma se desmoronó en mis brazos, llorando como no la había visto llorar desde que era niña. Llorando con todo el cuerpo, con sollozos que le sacudían los hombros. «Claro que mereces ser feliz», le susurré contra su cabello. «Todos merecemos ser felices, hija. Pero la felicidad no se busca huyendo. Se construye enfrentando lo que duele». Nos quedamos ahí, abrazadas en ese pasillo frío del DIF, durante minutos que se sintieron como eternidades. Cuando finalmente nos separamos, Paloma tenía los ojos rojos, pero algo en su mirada había cambiado. Era más clara, más presente. «Voy a recuperarlo», dijo. «No sé cuánto tiempo me tome, pero voy a demostrar que puedo ser la madre que Carlitos necesita. Te lo prometo». «Lo sé», le dije. Y era verdad. Por primera vez en meses, le creí. Los meses que siguieron fueron de lenta reconstrucción. Paloma cumplió con todas sus sesiones de terapia. Asistió a los talleres de crianza que le ordenó el juzgado. Vino a todas las visitas supervisadas sin faltar ni una. Y poco a poco, semana tras semana, empecé a ver cambios. Ya no llegaba con ojeras, ya no olía a cigarro. Traía cuadernos de dibujo para Carlitos, libros para colorear, rompecabezas. Se sentaba en el piso con él y jugaban durante horas. Le preguntaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre qué había desayunado ese día. Cosas pequeñas, cosas que parecen insignificantes pero que significan todo. En la 10ª visita, Verónica me llamó aparte. «La señora Vega está mostrando progresos significativos», me dijo. «Su terapeuta ha enviado informes positivos. Está asistiendo a un grupo de apoyo para madres solteras. Consiguió un trabajo estable en una tienda de ropa. Está cumpliendo con todo». Asentí. Parte de mí se sentía orgullosa. Otra parte tenía miedo. «¿Qué significa eso?», pregunté. «¿Significa que es posible que en la próxima evaluación el juez considere reintegrar a Carlitos con su madre? Tal vez no de inmediato, pero eventualmente». El nudo en mi garganta me impidió hablar. Fue en la visita número 15 cuando todo cambió. Paloma llegó con algo en las manos. Una caja envuelta en papel azul con un moño dorado. Se veía nerviosa, emocionada. Carlitos la vio y sus ojos se iluminaron. «¿Eso es para mí?» «Sí, mi amor. Ábrelo». Carlitos rompió el papel con dedos ansiosos. Dentro había un álbum de fotos. Pero no era un álbum cualquiera. Paloma lo había hecho a mano. Cada página tenía fotografías de Carlitos desde bebé hasta ahora, con notas escritas con pluma azul. «Mira», dijo Paloma, sentándose junto a él. Abrió la primera página. «Este eres tú el día que naciste. Pesaste 3 kilos 200 gramos. Llorabas mucho, pero cuando te cargué por primera vez, te calmaste». Pasó la página. «Y esta es tu primera Navidad. Te vestimos de Santa Claus y te comiste todo el puré de manzana». Otra página. «Y aquí estás en tu primer día de kinder. Estabas tan asustado que no querías soltarme la mano». Carlitos miraba las fotos con los ojos muy abiertos. Paloma siguió pasando páginas, contándole historias que él no recordaba, pero que ahora tenía frente a sus ojos. Yo los observaba desde mi silla en la esquina, con el corazón apretado. Cuando llegaron a la última página, había una foto reciente de los dos. Paloma la había tomado en una de las visitas supervisadas. Estaban sonriendo. Y debajo, con letra cuidadosa, Paloma había escrito: «Carlitos, sé que cometí errores, sé que te fallé, pero quiero que sepas que nunca, ni por un segundo, dejé de amarte. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y voy a pasar el resto de mis días demostrándote que puedo ser la mamá que mereces. Te amo más que a nada en este mundo. Mami». Carlitos leyó las palabras despacio. Después miró a su madre. «¿De verdad, mami?» «De verdad, mi amor». Carlitos la abrazó. Y Paloma lo apretó contra su pecho, llorando en silencio. Yo también lloré. Pero no de tristeza, de alivio, de esperanza.
La evaluación final llegó en marzo, 5 meses después de la primera audiencia. El juez revisó todos los informes, de la terapeuta de Paloma, de la trabajadora social, de la psicóloga infantil que había seguido viendo a Carlitos. Todos eran positivos. «Señora Vega», dijo el juez, «ha demostrado un compromiso genuino con su proceso de cambio. Ha cumplido con todos los requisitos establecidos por este juzgado. Por lo tanto, después de revisar toda la evidencia, dicto la siguiente resolución. La custodia del menor Carlitos Armando Vega Méndez será devuelta gradualmente a su madre, comenzando con visitas no supervisadas los fines de semana, y en un periodo de 3 meses, reintegración completa al hogar materno». Paloma se cubrió la boca con las manos, llorando. El juez continuó. «Sin embargo, quiero dejar claro que este juzgado seguirá monitoreando la situación. Cualquier recaída, cualquier señal de negligencia, y la custodia será revocada inmediatamente. ¿Entendido?» «Sí, señor juez», dijo Paloma con voz temblorosa. «Entiendo, y le prometo que no va a arrepentirse». Cuando salimos del juzgado, los 3 caminamos juntos hacia la parada del camión. Carlitos iba en medio, tomado de nuestras manos. Paloma y yo nos miramos por encima de su cabeza. «Gracias, mamá», dijo Paloma. Su voz estaba llena de emoción contenida. «Sé que no te lo he dicho antes, pero gracias por no rendirte conmigo, por salvar a mi hijo cuando yo no pude, por amarme aunque te haya odiado. Nunca me odiaste», le dije. «Estabas herida. Es diferente». Paloma sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. «¿Podemos empezar de nuevo?», preguntó. «No», respondí. Y ante su mirada de confusión, añadí. «No podemos empezar de nuevo porque no se puede borrar lo que pasó. Pero podemos empezar desde aquí, desde este lugar, con todo lo que aprendimos». Paloma asintió. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas distintas, de alivio, de gratitud. Han pasado 8 meses desde aquella audiencia final. Carlitos vive con Paloma de nuevo, pero ya no es como antes. Paloma tiene un trabajo estable en una boutique del centro. Carlitos va a la escuela todos los días. Ella lo recoge puntual a las 2:30. Hacen la tarea juntos, cenan juntos, hablan. Y yo los visito todos los domingos. Vamos a misa juntos, aunque Paloma todavía no comulga. Se sienta en la banca conmigo y con Carlitos, escuchando las lecturas, los cantos. No dice nada, pero sé que algo está cambiando dentro de ella también, porque la fe no es algo que se impone, es algo que se descubre en los momentos más oscuros, cuando no queda nada más a qué aferrarse. Después de misa, vamos a desayunar a la fonda de Doña Chelo. Pedimos chilaquiles verdes con pollo, café de olla, pan dulce. Carlitos me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el proyecto de ciencias que está haciendo. Paloma me cuenta sobre su trabajo, sobre las clientas difíciles, sobre los planes que tiene de ahorrar para comprar una casa más grande. Y yo las escucho, a los 2, con el corazón lleno, porque esto es lo que significa amar de verdad. No es callar para no perder, no es permitir que el daño continúe por miedo al conflicto. Es hablar, aunque duela. Es poner límites, aunque te cueste relaciones. Es decir, hasta aquí, cuando hace falta. Y después, cuando la persona que amas está lista, tenderle la mano para que vuelva a caminar. Anoche, mientras cosía un vestido de quinceañera en mi sala, Paloma me llamó por teléfono. «Mamá, ¿estás ocupada?» «Nunca estoy demasiado ocupada para ti, hija». Hubo un silencio largo del otro lado. «Solo quería decirte que te amo y que lamento todo el dolor que te causé». Cerré los ojos. Las lágrimas vinieron sin pedir permiso. «Yo también te amo, Paloma. Siempre te he amado, incluso cuando ha sido difícil, incluso cuando me has hecho enojar, incluso cuando he tenido que tomar decisiones que sé que te lastimaron». «Lo sé, mamá. Ahora lo entiendo». Nos quedamos en silencio durante un rato, escuchando la respiración de la otra a través del teléfono.
¿Sabes qué me dijo mi terapeuta la semana pasada? Dijo Paloma. Me dijo que a veces el amor más grande se parece a la traición, que a veces las personas que más nos aman son las que nos dicen las verdades que no queremos escuchar, y que tú hiciste exactamente eso. No sé si fui tan sabia, le dije. Solo hice lo que mi corazón me dijo que hiciera, y confié en que Dios, o el universo, o lo que sea que nos cuida, iba a poner todo en su lugar. Pues funcionó, dijo Paloma. Su voz sonaba más ligera. Carlitos está bien, yo estoy mejor. ¿Y tú? Tú sigues siendo la mejor mamá del mundo. Reí entre lágrimas. Y tú estás aprendiendo a ser la mejor mamá para Carlitos. Eso es lo que importa. Cuando colgamos, me quedé ahí sentada en mi mecedora, mirando las fotografías en la repisa. Armando con su sombrero de palma, Paloma de 5 años, Carlitos recién nacido. Y añadí una fotografía nueva que Paloma me había dado la semana pasada. Los 3 juntos, Paloma, Carlitos y yo, abrazados en el parque, sonriendo bajo un árbol de jacaranda en flor. Esa fotografía es mi recordatorio de que las familias se rompen, pero también se reparan, de que el silencio a veces es cobardía disfrazada de amor, de que hablar, aunque cueste todo, es el acto más valiente que existe, y de que el perdón no borra el pasado, pero sí abre la puerta al futuro. Esta mañana, antes de que saliera el sol, me levanté como siempre. Preparé mi café de olla. Me senté junto a la ventana. La panadería Don Chava ya tenía las luces encendidas. El olor a pan dulce llegó segundos después. Y agradecí. Agradecí por las segundas oportunidades, por la fuerza para hacerlo difícil, por Carlitos, que ahora tiene una mamá presente, por Paloma, que encontró su camino de regreso, por mí, que aprendí que el amor verdadero no es perfecto, pero es suficiente. Y agradecí por esa fe pequeña, silenciosa, heredada de mi madre, que me sostuvo en los días más oscuros y me recordó que la luz siempre vuelve. Aunque tarde, aunque cueste, siempre vuelve, porque así funciona el amor y así funciona la gracia. Cuando fui a visitar a mi nieto, encontré la casa abandonada y a él llorando en el suelo, diciendo que su madre estaba en una fiesta. Lo llevé a mi casa y cuidé de él. 2 días después, cuando ella preguntó si yo lo había visto, hice algo que lo cambiaría todo.